Hola a todos, bienvenidos de nuevo y gracias por unirse a nosotros hoy. Tenemos una nueva historia para compartir con ustedes, así que comencemos. Charles e Ivanka habían estado casados durante varios años. Desde afuera parecían una pareja normal, dos personas construyendo una vida juntas, pero detrás de puertas cerradas las cosas no eran tan perfectas como parecían. Su matrimonio estaba lejos de ser fácil, las discusiones se habían convertido en una rutina, algunas sobre cosas pequeñas y otras sobre problemas más grandes, pero todas parecían apuntar a una verdad: había una creciente desconexión entre ellos. Charles, a pesar de todo, amaba profundamente a su esposa. No era perfecto, pero hacía su mejor esfuerzo para proveer su futuro. Habían estado ahorrando para comprar una casa, un objetivo al que Charles se aferraba como a una línea de vida. Imaginaba un futuro donde podrían finalmente establecerse en un lugar que pudieran llamar suyo. Sin embargo, Ivanka veía las cosas de manera diferente. Una noche comenzó como cualquier otra, con una discusión pequeña, casi insignificante. Charles acababa de llegar a casa del trabajo, exhausto, esperando una noche tranquila, pero la tensión ya estaba en el aire. Ivanka había pedido algo y Charles le recordó que no podrían costearlo en ese momento. Ivanka no aceptó la excusa, y como siempre, la discusión rápidamente se convirtió en algo más grande, más profundo y doloroso. El tono de Ivanka era afilado, que era fácil para ella hacer que Charles se sintiera como si siempre fuera el problema, como si no estuviera haciendo lo suficiente, incluso cuando daba todo de sí. ¿Por qué tengo que explicarte esto una y otra vez?, estalló, revolviendo los ojos. Charles intentó mantener la calma, mantener su voz firme. Ivanka, estoy tratando, de verdad lo estoy, pero parece que nada de lo que hago es suficiente para ti. Ivanka dejó escapar una risa seca y sin humor. Esto es lo que llamas intentarlo. Esto no es intentarlo, Charles, esto es solo hacer lo mínimo y esperar que yo sea agradecida por ello. Las palabras cortaron más de lo que ella se dio cuenta. Charles podía sentir su frustración burbujeando bajo la superficie. Lo mínimo, repitió, queriendo recordarle todo lo que había hecho, las largas horas, los ahorros, los sacrificios. Pero, ¿de qué servía? La actitud despectiva de Ivanka dolía más que nada. Charles sintió que su paciencia se rompía. Agarró sus llaves y se dirigió hacia la puerta. Necesitaba aire, espacio, cualquier cosa menos esa sensación asfixiante de nunca ser suficiente. No puedo hacer esto ahora, murmuró para sí mientras salía, dejando a Ivanka parada allí, sin enfrentarla. No tenía idea de que esta noche estaba a punto de cambiarlo todo. Charles apenas había llegado a la calle antes de darse cuenta de su error. En su prisa por salir, había olvidado su billetera y su teléfono en la encimera de la cocina. Anollado consigo mismo, pero sabiendo que no podía ir lejos sin ellos, dio la vuelta y regresó a casa. Cuando llegó a casa, empujó la puerta lo más silenciosamente posible, sin querer desencadenar otra discusión todavía. Pero en el momento en que entró, escuchó la voz de Ivanka. Estaba al teléfono. Al principio, no prestó atención, solo se centró en agarrar su billetera y salir antes de que ella notara que había regresado. Pero entonces sus palabras lo detuvieron en seco. Me conformé con menos. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, su corazón latió con fuerza, golpeando contra sus costillas mientras sus dedos flotaban sobre su billetera. Debería haber estado con Dean, pero necesitaba estabilidad. Charles sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Continuó, Charles es un buen hombre, pero no el que yo realmente quería desde el principio. En ese momento, todo tenía sentido para Charles, la forma en que el afecto de Ivanka siempre parecía forzado, las discusiones, la distancia fría entre ellos, la forma en que siempre parecía soportar su matrimonio en lugar de vivirlo. No se trataba solo de dinero, nunca lo fue. Ella se refería también a lo emocional. Nunca había estado enamorada de él de la misma manera que él lo estaba de ella. Charles recogió su billetera y su tarjeta del salón y salió de la casa, cerrando la puerta detrás de él sin hacer ruido. El aire nocturno era fresco contra su piel, pero no hizo nada para embotar el agudo dolor de lo que acababa de escuchar. No sabía a dónde iba al principio, sus pies lo llevaron por las calles familiares. Eventualmente, se encontró en un bar. No era uno al que solía ir, pero eso no importaba.
Solo necesitaba un lugar para sentarse, pensar y dejar que la verdad se asentara sin ahogarlo por completo. Pidió una cerveza, dio un sorbo y dejó que la amargura se asentara en su lengua, pero no podía compararse con la amargura que sentía por dentro. Ivanka nunca había querido realmente estar con él. Había pasado años luchando por un futuro con ella, creyendo que sus luchas eran temporales, que su amor, el amor de él, valía cada sacrificio. Pero todo había sido inútil. Ella se había conformado, y al hacerlo, lo había atrapado en un matrimonio construido sobre la conveniencia. La idea de confrontarla cruzó su mente, pero ¿de qué serviría? ¿Qué diría? ¿Qué sabía la verdad? ¿Qué había escuchado cada palabra? Tal vez ella se disculparía, tal vez lloraría, pero no cambiaría el hecho de que su corazón nunca le había pertenecido. Mientras miraba el líquido ámbar en su vaso, una decisión silenciosa pero drástica se formó en su mente. Se iría, no solo por la noche, no solo para enfriarse, sino para siempre. Desaparecería, borraría cada rastro de sí mismo de la vida de ella y le daría exactamente lo que ella quería, la libertad de estar con quien realmente deseaba. No había razón para quedarse, no había razón para luchar por algo que nunca había sido real. Pidió otra cerveza, dejando que la decisión se asentara profundamente en él. Esta sería la última noche que pasaría como esposo de Ivanka. Por la mañana, estaría Gan. Esa noche, mientras Ivanka dormía, Charles se sentó en el resplandor tenue de la pantalla de su portátil. Si ella quería estar con otro hombre, él no se interpondría. Sin embargo, no se iría con las manos vacías. Ingresó a su cuenta de ahorros conjunta, no fue difícil, ya que siempre había sido el quien manejaba sus finanzas. Los números le devolvieron la mirada. Habían estado ahorrando para comprar una casa. Tomó lo que era suyo, el 80% de los fondos, la parte que él había contribuido por sí solo. En lugar de retirar efectivo, movió el dinero estratégicamente, comprando activos resellables en línea, electrónicos, coleccionables raros y artículos valiosos que podrían liquidarse fácilmente más adelante. No dejó nada al azar. Una vez que las transacciones estuvieron completas, borró cualquier rastro de ellas de sus correos electrónicos, asegurándose de que Ivanka no podría rastrear sus próximos movimientos. Luego, se centró en lo que venía a continuación. Con eficiencia silenciosa, Charles empacó solo lo esencial, documentos importantes, suficiente ropa para durar un tiempo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo a reconstruirse en otro lugar. No había tenido intención de llevar nada sentimental, ya no había nada aquí que valiera la pena conservar. Antes de irse, se sentó al escritorio, mirando el papel en blanco frente a él. No necesitaba muchas palabras, la verdad ya había sido dicha, solo no en su cara. Agarró un bolígrafo y escribió con mano firme: escuché todo. No me interpondré en el camino de tu felicidad. Ve y arregla las cosas con tu pareja ideal. Sin acusaciones, sin confrontación, solo un adiós final. Por la mañana, Charles se había ido. Ivanka se despertó esperando otra mañana ordinaria. Sus ojos se posaron en la nota cuando salió de la cama, que estaba sobre la mesa, esperándola. En el momento en que leyó las palabras, su estómago se hundió. Él sabía. El pánico surgió por sus venas cuando se dio cuenta de que él se había ido, no solo por un rato, sino para siempre. Primero, ella lo había empujado a esto sin darse cuenta. Sus manos temblaban mientras agarraba su teléfono, marcando su número, esperando, pero la línea estaba desconectada. Lo intentó una y otra vez, sin respuesta. Sus dedos se movieron rápidamente abriendo su correo electrónico, escribió un mensaje breve, pero cuando lo envió, la respuesta fue inmediata: no entregado. Su respiración se volvió irregular mientras revisaba las redes sociales, deslizándose por sus contactos y buscando su perfil. Parecía como si nunca hubiera existido. Desesperación creciendo, llamó a su lugar de trabajo, pensando que tal vez hubiera ido allí, pero nadie respondió. Horas después, la recepcionista contestó, y Ivanka forzó su voz a mantenerse firme mientras preguntaba por Charles. La respuesta fue casual: Charles renunció esta mañana. Envió un correo electrónico antes de las horas de oficina, efectivo de inmediato. El agarre de Ivanka en el teléfono se tensó. Él había planeado esto, no era una reacción impulsiva a su discusión. Había sido deliberado,
Había tomado el tiempo para borrar cada rastro de sí mismo de su mundo. Había desaparecido, dejándola con nada más que una nota y las consecuencias de sus propias palabras. Con Charles ido, Ivanka ya no tenía que esconderse. No había necesidad de secreto, no necesidad de fingir. Se volvió completamente hacia Declan, el hombre que había considerado su verdadera elección todo el tiempo. El romance, que una vez existió en susurros y momentos robados, ahora estaba al descubierto. No había esposo que se interpusiera en su camino, no había culpa que pesara en su conciencia. Al principio, parecía como si todo hubiera caído en su lugar. Dean decía todo lo correcto, la hacía sentir deseada y le aseguraba que había tomado la decisión correcta con él. Había pasión, emoción y una sensación de libertad que creía que Charles nunca podría ofrecer. Esta era la vida que había querido, la vida que sentía que merecía. Unos meses después de que Charles desapareciera, Ivanka dio el paso final para borrarlo completamente de su vida. Presentó una demanda de divorcio, completamente convencida de que él nunca regresaría, ya que no se encontraba en ningún lugar. El tribunal emitió un juicio por defecto a su favor. Así, ella se convirtió en una mujer legalmente soltera, libre de seguir adelante sin mirar atrás. Por un tiempo, todo parecía perfecto. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a aparecer grietas. Dean era encantador, pero distante. Estaba presente de la manera que menos importaba, en palabras, en afecto superficial, pero cuando se trataba de un compromiso real, estaba ausente. Evitaba conversaciones serias sobre el futuro, siempre cambiando de tema cada vez que ella lo mencionaba. Entonces, la verdad comenzó a revelarse. Ivanka descubrió que Dean no estaba tan dedicado a ella como había asumido. Todavía entretenía a otras mujeres y mantenía relaciones fuera de la suya. Lo que ella había pensado que era un amor profundo y apasionado resultó ser nada más que un arreglo conveniente para él. Había dejado a un hombre que le había dado todo por alguien que nunca había tenido la intención de ofrecerle lo mismo. Las comparaciones comenzaron. Las cosas que una vez resentía sobre Charles ahora resurgieron bajo una luz diferente. Charles, a pesar de sus muchas discusiones, siempre había sido confiable. Había estado presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Incluso cuando peleaban, él había permanecido, luchado por su matrimonio y creído en su futuro. Había sacrificado su comodidad, sus sueños y hasta sus finanzas para construir algo sólido con ella. Dean, por otro lado, le había dado nada más que emoción temporal. No había habido verdaderos sacrificios, no había estabilidad ni certeza en lo que estaban construyendo, porque en verdad no estaban construyendo nada. Entonces, la realidad la golpeó, nunca había aceptado menos de lo que merecía. Había tirado algo real por una ilusión. Lo que tenía con Charles no era perfecto, pero era genuino. Lo que tenía con Dean era todo lo que pensaba que quería, pero nunca estaba destinado a durar. Años habían pasado y Ivanka seguía siendo soltera. El hombre que una vez creyó que era su verdadero amor, su pareja ideal, nunca se convirtió en lo que esperaba. Dean, el hombre que pensaba que debería haber elegido desde el principio, evitaba cualquier conversación seria sobre el matrimonio. Cada vez que ella lo mencionaba, cambiaba de tema o lo descartaba por completo. Al principio, se decía a sí misma que era solo cuestión de tiempo, que eventualmente él se comprometería con ella de la misma manera que ella había dejado todo atrás por él. Sin embargo, a medida que pasaban los años, se volvió cada vez más difícil ignorar la verdad que la miraba a la cara. Dean nunca había estado serio con ella. La realidad golpeó como un dolor lento y doloroso. Había dejado su matrimonio pensando que estaba eligiendo el verdadero amor, pero solo se había convertido en una de sus muchas conquistas. Cada vez que discutían sobre esto, Dean nunca se reprimía al recordarle una cosa: nunca te pedí que dejaras a tu esposo. Esa frase la cortaba cada vez, dejándola humillada, enojada, pero sobre todo arrepentida, porque él tenía razón. Nunca le había prometido para siempre, nunca le había pedido que se alejara de Charles. Esa había sido su elección, una elección que nunca podría deshacer. Y ahora, de vez en cuando, se encontraba pensando en Charles. ¿Dónde estaba ahora? ¿Se había mudado? ¿Había encontrado a alguien nuevo? ¿Había construido la vida que una vez habían planeado, pero con otra mujer?
Estos pensamientos venían en oleadas, apareciendo cuando menos lo esperaba. Cuanto más los ignoraba, más fuertes se volvían. Había tenido a un hombre que la amaba, un hombre que quería construir una vida con ella, y lo había tirado todo por alguien que nunca la vio como más que una opción. Y eso es la historia. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? A veces no valoramos lo que tenemos hasta que se ha ido. Es fácil pasar por alto los esfuerzos de alguien que realmente se preocupa, solo para arrepentirse cuando ya no está allí. Las personas a menudo persiguen lo que creen que quieren, creyendo que algo o alguien mejor los espera, pero al final se dan cuenta de que tenían lo que necesitaban todo el tiempo. Las palabras tienen poder. Las cosas que decimos sobre nuestras parejas, especialmente en momentos en que pensamos que no nos escuchan, pueden fortalecer o romper por completo una relación. El amor no se trata solo de emociones o emoción, sino de confianza, respeto y compañía genuina. Si esas cosas faltan, ninguna cantidad de pasión puede compensarlas. Si no aprecias la presencia de alguien, es posible que tengas que lidiar con su ausencia. Charles se alejó no por enojo, sino porque entendió que quedarse en un lugar donde no era verdaderamente querido solo causaría más daño. Algunas personas creen en luchar por el amor sin importar qué. Otros saben cuándo es hora de dejar ir. ¿Crees que Charles tomó la decisión correcta al irse o debería haberse quedado y luchado por su matrimonio?